Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su segmento Palabra Viva. Estamos hablando también nuevamente acerca de la autoridad y hoy quiero tocar Mateo 8:5. Todos conocemos este pasaje. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En este pasaje podemos ver cómo el centurión entiende el concepto de autoridad. Entonces nosotros tenemos que saber entender el concepto de autoridad para poder tenerla. Tú no puedes querer autoridad sin entendimiento. La autoridad no se da si no hay un entendimiento de por medio. Nosotros tenemos, si queremos una autoridad que va a bendecir, que va a abrir camino, que va a hacer cosas maravillosas, tenemos que tener el entendimiento de lo que es autoridad. Por esa razón el centurión le habla y le dice que él sabe estar ante una autoridad. Tenemos que conocer y tenemos que entender primeramente quién es el que tiene la autoridad. El centurión, al momento de comprender y saber lo que es autoridad, él tiene la revelación de una autoridad mayor que puede bendecirlo a él. Si nosotros tenemos un concepto de autoridad, créelo, que tú vas a saber quién tiene una autoridad para poder bendecirte. Porque la autoridad no está solamente para dar una orden, la autoridad no está solamente para mandarte y decirte lo que tienes que hacer, sino que el saber tener autoridad, la autoridad está para bendecir, para hacer una bendición hacia tu vida. Entonces, cuando tú conoces autoridad y tienes el entendimiento en tu mente y en tu corazón de lo que es la autoridad, y sabes trabajar con la autoridad y sabes honrar a la autoridad, entonces tú sabes y tienes la revelación en tu vida cuando se acerca a ti una persona que tiene una autoridad mayor que tú y que esa persona puede ser una bendición para ti. Este hombre, el centurión, vuelvo a repetir, al momento de saber y entender la autoridad, él vio en Jesús la persona con mayor autoridad para poder bendecirlo y suplir la necesidad que él estaba teniendo. Tienes que saber distinguir quién tiene una autoridad mayor y no criticarla, sino que en esa autoridad te bendiga. Nosotros en muchas áreas de nuestra vida no llegamos a comprender que muchas veces criticamos lo que puede bendecirte. Y criticamos a una autoridad y hablamos de ella y decimos y juzgamos a esa autoridad, y sin saber que de esa autoridad puede ser bendecido. Muchos fariseos criticaban a Jesús y lo que hacían era que se abstenían de la bendición que Jesús podría hacer hacia sus vidas. Entonces, yo te recomiendo que al momento, o de que aprendas más bien dicho, lo que es autoridad, para que no critiquemos, ni hablemos, ni juzguemos a algo o a alguien con una investidura que puede ser una bendición para nosotros. Yo te reto a eso, que podamos llegar a tener el entendimiento completo de lo que es la autoridad, para que no nos estemos perdiendo, iglesia, cuerpo de Cristo, no nos estemos perdiendo de alguien que puede ser una bendición para nuestra vida. Así que una autoridad mayor tiene que ser una bendición para tu vida. Por eso tenemos que nosotros saber y tener la revelación de quién tiene esa autoridad. Entendiendo cómo trabaja esta autoridad. Primeramente, él sabía los rangos, sabía que Jesús tenía una autoridad mayor y él tenía otras autoridades mayor y él tenía gente bajo su cargo. Entonces, era Jesús, era él, era soldados
y era siervos. Entonces, y él sabía cómo trabajar y cómo caminar y cómo platicar con cada autoridad. Nosotros también tenemos que saber y tener el entendimiento de lo que es autoridad, porque sabes qué posición tienes, sabes cómo tienes que trabajar, sabes cómo tienes que hablar, sabes cómo tienes que moverte para respetar cada rango de autoridad, y moviéndote de esa manera, tú puedes la autoridad puede ser una bendición para ti y tú puedes ser una bendición para los demás. Y esa es una cadena muy importante. El chiste es de que tú tienes que descubrir en tu vida la cadena de bendición. Y esta es la cadena de bendición. Si tú tienes una autoridad, la autoridad te va a bendecir. Pero si tú eres una autoridad para gente que está hacia tu lado, hacia abajo de ti, tú tienes que ser una bendición para ellos. Entonces tienes que saber la cadena de mando, la cadena de autoridad, para que tú también puedas convertirte en una bendición. Si tú no te conviertes en una bendición para una persona, no creo que vaya a llegar una bendición para ti. El chiste es de que este principio nunca se rompe. Nosotros somos bendición para los que están bajo nuestra autoridad, pero los que están sobre nuestra autoridad, ellos son bendición para nosotros. Entonces tenemos que ver este principio. La revelación de la autoridad espiritual. El centurión tiene esa revelación maravillosa de quién era Jesús. Y dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. El centurión reconoció que la autoridad que estaba en Jesús era una autoridad diferente. Era una autoridad diferente a la que él se había movido. Él se movía en una autoridad natural, pero tenía los mismos principios que la autoridad espiritual. Entonces, él supo que aunque era la autoridad natural en la cual él se movía, él le hablaba a los soldados y les decía, haz esto, y ellos lo hacían. Entonces, y solamente él soltaba la palabra, y él veía y él sabía, en la medida en la cual él conocía la autoridad natural, sabía que eran los mismos principios los que movían a la autoridad espiritual. Por eso dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, si nosotros tenemos el entendimiento en nuestra vida natural de lo que es la autoridad, créelo que vamos a saber trabajar, mover, sacar los recursos de bendición para nuestra vida de la autoridad espiritual, porque son los mismos principios los que la rigen, los que la mueven, los que la gobiernan. Entonces, por eso en la vida de nosotros tenemos que tener el entendimiento de una autoridad natural, para poder saber que de ahí emanan los principios, para poder sacar los recursos, la bendición de la autoridad espiritual. El centurión lo supo y sabía cómo Jesús iba a llevar la bendición a su casa. Por eso Jesús se sorprendió tanto no solamente de la fe, sino del saber la autoridad que había en este hombre. Dice, ¿y qué es lo que activa esta autoridad que había en Jesús para ese momento? ¿Qué es lo que activa? Dice el versículo 10. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que activa la autoridad? El entendimiento de la autoridad, el saber caminar con autoridad, la fe. La fe es la que nos lleva a caminar bajo autoridad. La fe es la que nos lleva a un descubrimiento cada día más grande de autoridad. Así que por eso es muy importante ejercitar la fe. Por eso Jesús está hablando el centurión de autoridad, no está hablando de otra cosa, está hablando de autoridad. Y Jesús lo que hace, se maravilla. Imagínate la expresión se maravilló. Que uno de nosotros pueda sacar, que el mismo Cristo a la gloria se maraville de lo que nosotros estamos hablando. Se maravilló y dijo a los que le decían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Si el centurión estaba hablando de autoridad, ¿por qué Jesús dijo que no había encontrado tanta fe? Porque la fe es la que nos abre un panorama maravilloso y poderoso hacia lo que es la autoridad. Así que yo te pido que tú te llenes de fe,
Haz que esa pequeña semilla de fe, que es como un grano de mostaza, empiece a crecer y a desarrollar y se convierta en un árbol tan grande y tan maravilloso, que seas un hombre con una autoridad maravillosa, con una autoridad natural maravillosa, que te enseñe a sacar todo el provecho de una vida espiritual y empieces a mover la autoridad espiritual de una manera especial. Dios te bendiga y gracias por tu atención.